Entonces, buenas noches ya a todos. Eh, Ahora vamos a dar inicio a la resolución de problemas de nivel 3. Eh, Estamos a 3 días de la final, entonces con esta resolución de problemas esperamos que puedan tener, no sé, al menos una oportunidad para escuchar cómo se resuelven problemas y capaz, tipo, eh, escuchar algunas técnicas que no conocían antes. Eh, por lo que, nada, pueden compartir esto con todas las personas que les parezca que les pueda servir ahora antes de la final, o si quieren, no sé, igual si no participan en la final, si solamente quieren practicar, y eso. Entonces, para comenzar, me parece bien que nos presentemos todos los que vamos a estar explicando problemas. Así que me voy a presentar y después le voy a pasar la palabra a alguien más. Yo soy Sebastián Cano, tengo 19 años y nada, terminé el colegio en 2020 y llegué a participar del Mundial de Matemáticas, la IMO, y también de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Nada, ahora se puede presentar Gaby. Hola, yo soy Gabriela Miranda, tengo 16 años y llegué a participar en Olimpiadas como la Rioplatense, la Olimpiada de Mayo, la CNC. Este año saqué medalla de plata en la PACMO y estaré en el equipo que representa a la CON. ¿Se puede presentar, Majo? Hola, yo soy Majo Ortiz, tengo 15 años. Participé ya de la Olimpiada de Mayo. Este año participé de la primera edición de la PACMO y saqué bronce. Y también voy a estar con Gaby para la CONO en diciembre. Ahora que se presente Kevin. Muy buenas noches a todos. Yo soy Kevin Aquino, tengo 16 años. Este año participé en la Olimpiada Mundial de Matemáticas y el año pasado saqué bronce en la competencia latinoamericana de CONOSUR. Que se presente Toby. Hola, yo te Valdés, tengo 15, tuve participación en la Olimpiada Rioplatense también. Este año fui suplente en la IMO y la Ibero y este año también fui a representar a Paraguay en la Olimpiada Internacional de CONOSUR. Nos falta nadie más por presentar. Sí. Falta Rocío y Mía. Rocío, paso la palabra. Creo que Rocío no está, que se presente Mía. Bueno, me voy a presentar nomás yo. Hola, yo soy Mía Fleitas, tengo 14 años y este año participé en la PACMO y los años anteriores estuve en la Rioplatense, pude sacar mención de honor y también participé en la Olimpiada de Mayo y saqué medalla de bronce. Y creo que en eso podemos empezar, entonces, con la resolución de problemas. Cada uno va a estar explicando un problema, si pueden ver las distintas pizarras y distintas formas de explicar. Nada, voy a estar pasando la palabra a cada uno. Empezamos con el flamante Tobías Valdés, que se va a estar presentando con su increíble canguro de mapa. ¿Se ve bien? Tipo, acerca un poquito más o se ve bien. A mí que acercamos flama. Bueno, que no se caiga, por favor. Ahí. Ahí veamos. Bueno. Gracias. El problema 1 de nivel 3. Dice, José tiene la siguiente lista de números. 100, 101, 102, hasta 120. Él calcula la suma cada una de las parejas de números distintos que puede armar. ¿Cuántos números primos diferentes puede obtener calculando esta suma? Lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que nos pide el problema y es de analizar la primalidad de la suma de los números. Por ejemplo,
un número en el rango era que se dio 105 más 111. Y esto es 216. Y tenemos que analizar si esto es primo o no. Y eso tenemos que hacer con todas las posibles sumas que se pueda hacer. Así que bueno. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el rango de números que vamos a estar trabajando. Y eso se consigue sumando la mayor cantidad, o sea, el número mayor posible, restando el menor número posible. La mayor suma posible es 120 más 119, que es 239. Y la menor suma es 100 más 101, que es 200. Entonces el rango es 239 menos 201, igual a 38. Pero en este análisis no se está teniendo en cuenta el 201, entonces habrá que sumarle a 1 y ahí vamos a tener 39 casos. Y acá es donde nos sirven mucho los criterios de números, los criterios de divisibilidad de muchos números. Entre todos estos números que va de 201, si todos hasta el 239, vamos a analizar primero el caso de todos los números que son pares, para descartar, porque si es divisible entre 2 no va a ser primo, porque todos estos números son mayores que 2. Entonces, el primer caso, o sea, los primeros serían 202, 204, 206, hasta 238. El criterio de 2 es que el número que estamos trabajando termine en 2, 4, 6, 8 o 0. En total, acá hay 19 números. Entonces, del total que tenemos 39, vamos a restar 19. Y quedan 20 números. De esos números que se sacan ya todos los pares, vamos a descartar los números que son múltiplos de 5. Que acá podemos ver que son los números que terminan en 0 o en 5. Como ya descartamos los números que terminan en 0, en el caso de los números pares, simplemente vamos a descartar los números que terminan en 5. Que son 205, 215, 225 y 235, que son 4 números. Entonces, el total, que son 20, vamos a restarle 4, que quedan 16. Después, usando uno de los criterios más importantes, el número 3, que dice que, por ejemplo, si tenemos un número ABC, si sumamos los dígitos de este número, ABC va a ser múltiplo de 3 simplemente si la suma de estos números. Por ejemplo, 258, vamos a ver si es un múltiplo de 3, si es que sumamos 2 más 5, 7, 7 más 8, 15, y 15 es múltiplo de 3, por lo tanto 258 va a ser un múltiplo de 3. Y acá, los múltiplos de los 16 casos que quedan, los números múltiplos de 3 son 201, 207, 237. En total son 6 números. Entonces, de los 16, vamos a restarle 6 y quedan 10 casos para analizar. Y después, tenemos que analizar también otros números. Por ejemplo, el del número 7, es decir, un número ABC, agarramos el número AB, tenemos que restar el doble del número C, ABC, para ver si el número es múltiplo de 7. Por ejemplo, el número 20, o sea, 203, tenemos que desglosar como 20 menos 2 por 3. Que esto es igual a 14, y 14 es múltiplo de 7, por lo tanto 203 también es múltiplo de 7. Y acá el 203 se cancela porque es múltiplo de 7, y lo mismo con el 217. Después también tenemos el criterio número 11, que también es muy importante. Es que si tenemos un número ABC, tenemos que agarrar así como intercaladamente sumar. Por ejemplo, C menos B más A. Y si esto es múltiplo de 11, la suma, entonces este número original también es múltiplo de 11. Por ejemplo, 121. Acá tenemos 1 menos 2, que es menos 1, después más 1 otra vez, que es 0. Y 0 es múltiplo de 11, 11 por 0 es 0. Y también del número 13, que es muy parecido, o sea, en idea al número 7, que es que agarramos el número AB y le restamos por C. Acá se resta 2 más. Como ejemplo, podemos poner el 58, y 58 es 585, no sé. Y 58 menos 9 por 5 es 58 menos 45, que es igual a 13. Y 13 es múltiplo de 13, por lo tanto, por ejemplo, 585
es un múltiplo de 13. Y acá en esta lista podemos ver que 221 es un múltiplo de 13, entonces se descarta. En los 11, el 209 es múltiplo de 11, entonces se descarta en este caso. Y todos estos números, que son los que quedan, son números primos. Pero ¿por qué solamente se analiza hasta el 13? ¿Por qué no se analiza hasta el 17, verdad? Y eso es por algo una regla muy importante, que es que si tenemos un número n, qué sé yo, 260, ponerle, y queremos analizar sus divisores, no hace falta que analicemos del 1 hasta el 259 y ver cada uno si le dividen. Solamente tenemos que analizar del 1 hasta la raíz de n. Y raíz de n es aproximadamente 16 como algo, porque 16 por 16, 250. Entonces, para analizar los números que dividen a este número, siempre tenemos que analizar los números primos que están entre 1 y la raíz de n. Pero como 16 no es primo, vamos a analizar desde el 1 hasta el primo menor de. Y si es primo, es el número, que en este caso es 13. Entonces solamente se va a analizar desde el 1 hasta el 13 y más convenientemente los números primos. Así que, y justamente tenemos que 201 es 14, algo su raíz. Y el 239 es 15, algo. Y estos están acotados por 16, 14. Entonces, el 201 está acotado por 13, justamente porque hay que analizar el primo más cercano. El 16 también da la casualidad de que el primo más cercano de 16 también es 13. Entonces, todos estos números se analizan solamente hasta 13. Acá podemos ver una prueba de por qué, por ejemplo, y por contradicción. Que tenemos que, como hipótesis, de que A está en el rango de 1 y raíz de n, y B está en el rango de raíz de n y n. Así que deberíamos llegar a una contradicción si es que suponemos algo contrario. Por ejemplo, que A sea menor a raíz de n y que B también sea menor a raíz de n. Si multiplicamos estas desigualdades, nos queda que AB es menor que n por n, que es igual a n. Pero nuestra hipótesis es que A por B es igual a n. Y en caso contrario, si A es mayor a raíz de B también es mayor a raíz de n, entonces A por B es mayor a n. Pero en este caso también se contradice, porque nuestra hipótesis era que A por B es n y que A está en este rango y B está en este rango. Así que necesariamente uno de los números es mayor a raíz de n, o es menor a raíz de n, o son ambos iguales e igual a raíz de n. Y es por eso que solamente se analiza hasta el 17. Por lo tanto, no tenemos que analizar otros más que son hasta 13. Por lo tanto, ya todos los números que quedan son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los números primos. Y el problema nos pide hallar cuántos números son primos. Y ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que por lo tanto, 6 es la respuesta. Y es. Si hay una consulta, pueden hacer preguntas. Así que, no sé. Muchas gracias, Toby. Así mismo, como dijiste, ahora vamos a dejarnos un espacio de preguntas por si alguno quedó todo claro. Y nada, no sean tímidos, van a abrir su micrófono, pueden escribir también en el chat. Perdón que sea medio pelotudo mi pregunta, pero ¿cómo era que hiciste con el 11 y el 13 para saber, tipo, si son múltiplos? Tipo, no pude anotar también nomás, pero tipo, te juro no sabía. El número de un múltiplo de, o sea, de un número de 3 cifras, o sea, el criterio de divisibilidad de 11 está como analizado para muchos números, o sea, para la cantidad de dígitos que quiere. Por este caso estamos trabajando con número 3. Y que, no sé, el 121, por ejemplo, que ya puse. Para ver si 121 es múltiplo de 11, tenemos que agarrar el número C, o sea, el dígito C, que es 1, menos el dígito B, que es 2, más el dígito A, que es 1. Si este número tiene, por ejemplo,
más letras se va intercalando en más la suma. Si tenés un número A, B, C, D, es D menos ta, menos ta, menos ta, D menos ta, ta, ta. Va intercalando la suma básicamente desde el número menor. Y Ya. 121, y esto tiene que ser múltiplo de 11 o tiene que ser 0. En este caso, esto es justo 0, entonces 121 es múltiplo de 11. Puedes tirarme que hice yo un número y vamos a verificar si es múltiplo de 11. O algo así. Capaz para que quede más claro, puedo usar un número más chiquito también. Sí. Uno de 5 le vamos a tirar, si bien jodido lo. Bueno, tirame. Ya ver. ¿Qué sé yo? 10.103. ¿Cómo? 10.103. 10.103. Entonces, para verificar este número, vamos a agarrar el 3, le vamos a restar 0, le vamos a sumar 1, le vamos a restar 0, le vamos a sumar otra vez 1. Esto queda 5. Y 5 no es múltiplo de 11. Y otro dato más importante es que no es lo que es, queda 5 más este número es aleatorio, sino que 5 es el resto que deja 10.103 a dividir entre 11. Así que ahí más o menos. No sé si te Ah, quedó pero no era claro. solo que el resultado debe ser múltiplo de 11, sino que también puede ser 0, ¿verdad? Múltiplo de 11 o 0, porque 11 por 0, 0. Y el O sea, puede del. darle también un número negativo, pero igual, tipo, es la misma cosa. Por ejemplo, si le da menos 11 también es múltiplo de 11. Entonces, ese también va a ser un múltiplo de 11. Menos 22, poner. Que es 2 menos 2. Queda 0. Entonces, menos 22 es también un múltiplo de 11. Así que, y el del múltiplo de 13, no sé si te quedó claro. Sí, súper claro lo. Gracias, Fernanda. El del 13 es un poquito complicado, la verdad, random. Es que si tenemos un número, qué sé yo, 674. 4. Para verificar si este número es múltiplo de 3 o no, de 13, lo que tenemos que hacer es agarrar estos dos dígitos y dejar así este número, que es 67. Y restarle, agarrar este dígito y restarle 9 veces ese, que es 9 por 4. 9 por 4 es 36 y 67 menos 36. 1, 3. Es 31. Y 31 no es múltiplo de 13, por lo tanto 674 no es múltiplo de 13. Un ejemplo que sí cumple, por ejemplo, sería el de 85, ya que 58, o sea, vamos a agarrar este número, menos 5. Entonces 58 menos 9 por 5, que es igual a 58 menos 45. Te queda 3, te queda 1. 13 es múltiplo de 3. Pero, ¿qué va a pasar si es que tiene más de 3 dígitos? Por ejemplo, o tiene menos. Si tiene menos, por ejemplo, 26, simplemente agarramos este dígito entonces, o sea, el último dígito. Y 2 menos 9 por 6 va a ser 2 menos 54, que es menos 52. Y esto es 13 por menos 4. Y esto es múltiplo de 13. No importa si es negativo, igual no. Y por ejemplo, si tenés un número de 4 cifras, 158. Esto lo que vas a hacer es restar una vez a todo este número solamente esta cifra. Que es 152 menos 9 por 8. Que es 152, 2 menos 72. Esto es 0. Ya paso. Te queda 8, 80. Y
80 no es múltiplo de 3. Facilidad. Yes. 80 no es múltiplo de 3, entonces este tampoco. Yes. Siempre se multiplica el último dígito por 9. Sí. Ya. Y por ejemplo, qué sé yo, si acá tenés un número de 5 cifras, y acá te queda un número de 3 cifras otra vez, vas a hacer otra vez lo mismo. Y acá podemos ver que 8 menos 9 por 0 es 8 otra vez. Y 8 no es múltiplo de 3. Entonces ahí sabemos que 1528 no es múltiplo de 3. Y deja el resto 8 dividir entre 3. De hecho Siempre creo que multiplica por 9 la última cifra. Y después, tipo, lo que te queda, volvés a repetir. Si es que ya no reconoces el número de 3. nota, creo que por la forma en la que se demuestra, para el criterio de 13, el resto que es el número que te queda al final no necesariamente es el resto. Ah, no es. Bueno, esto no es el resto que queda de 3. El de 11 sí, ¿verdad? El de 11 sí. Para Entendió. 7 y Era para de- 13, el número que te queda al final, si es 0 es divisible, y si te queda otro número, no necesariamente ese va a ser el resto. Ok. Yes. ¿Alguna otra duda? Sí, Berto, respuesta. Yo voy a dejar unos segundos, silencio incómodo, por si tienen alguna duda. Sí, Y es nada, Alguien prosigamos. preguntó hace rato en el chat para que expliques otra vez la parte de cómo se podía demostrar que eran primos. O sea, lo del que tiene que ser menor a la raíz de n. Leí hace rato en el chat. Ah, bueno. Vamos a poner un ejemplo, qué sé yo, 130. Yo quiero hallar los factores de 130. Y la raíz de 130 es 11, no sé qué cuánto. 11, algo, no importa. Entonces, para descomponer a 130 en tus factores primos, tenemos que dividir 130 entre 1 hasta los números que están en el 11. Mejor sería agarrar los números primos que están del 1 al 11. Por ejemplo, el 2, agarramos primero el 3, esto sobre 2 es 65. Y bueno, 65, sabía escribir más de todo el número. 2 es medio, o sea, poner 1 es medio necesario porque 1 claramente la divide. Pero los números que están desde el inicio hasta el 11 son 2, 3, 5, 7 y 11. Ok. Después del 65 otra vez vamos a analizar entre 5. Vamos a dividir. Y esto es 13. Entonces, 130 es 2 por 5 por 3. Pero para mí que no expliqué él. Entonces, ¿por qué analizo los primos que son menores o iguales a 11 y no los que son mayores? Porque cuando, qué sé yo, supongamos que el número 13 es de la forma A por B, donde tenés dos números. Y si yo agarro que A sea un número primo, que esté entre 2 al 11, por ejemplo, vamos, A es menor que la raíz de n. Suponer. Entonces, B necesariamente tiene que ser mayor a la raíz. ¿Por qué? Puede ser, ¿por qué puede ser? Y vamos a analizar qué pasa si B también es menor a la raíz. Si B, a raíz de raíz de n. Estas son dos desigualdades que se pueden multiplicar porque estos tipo, miren los dos hacia el mismo lado. Entonces hacemos A por B es menor a la raíz de n por la raíz de n. Y esto es
casualmente igual a n. O sea que a por b es menor a n. O sea que cualquier número a y b que sean menores que la raíz, digo, si multiplicamos por menor, lo tenemos que... Entonces, si se agarra un número que sea menor, necesariamente el otro tiene que ser mayor. Pero si yo tipo ya empiezo a analizar desde b, desde la raíz de n hasta n, si encuentro así un número que le divide x, y supongo que tipo 130 dividido x es igual a y. Y necesariamente va a ser menor que la raíz de n. ¿Por qué? Porque si x es mayor a la raíz de n, x es mayor a la raíz de n, y supongo que y también es mayor a la raíz de n. Entonces, si multiplicamos estas desigualdades, que esto es válido, porque x llega a velocidad, vamos a quedar que x por y es mayor que raíz de n por la raíz de n. Y esto es igual a n. Entonces, x por y es mayor a n. Pero nuestra hipótesis era que tipo 130 dividido x era igual a y. Entonces 130 es igual a x por y. O sea, justamente x estamos analizando en el rango de raíz de n hasta n. Entonces, tipo, llego tras una contradicción si es que supongo que los dos son mayores a raíz de n. Entonces, tipo, no pueden ser los dos menores que la raíz de n, no pueden ser los dos mayores que la raíz de n. Necesariamente como para que se estabilicen, tiene que haber, uno tiene que ser mayor y el otro tiene que ser menor. Por ejemplo, 8 es menor que la raíz de 130. Pues 10 es menor que la raíz de 130. Y tenemos que 80 va a ser menor también que 130. 80, no sé qué. Ponemos que 12 es mayor a la raíz de 130. Después, 15 es también mayor a la raíz de 130. Y esto es 180. 180 ya es mucho mayor que 130. Entonces piensa como que ese tipo se estabiliza. Si uno es mayor, el otro tiene que ser, o sea, si uno es menor, el otro tiene que ser mayor para que se estabilice otra vez la balanza, ponerle la nuclear. Si uno es mayor, y está acá, el otro tiene que ser tipo, así está mayor. Así que está diciendo. Pero si uno es mayor, el otro tiene que ser, ¿qué? No, y así más que esa es tipo como la justificación de que sí o sí tiene que haber divisores debajo de la raíz, si es que no es primo. Entonces, nada, como sumarizando. Tipo, para probar que un número es primo, normalmente uno lo que piensa al comienzo es que hay que probar todos los números hasta la mitad. Hasta, tipo, por ejemplo, si yo quiero probar que 133 es primo, pruebo dividir hasta todos los números que pueda hasta la mitad de 133. Pero lo que decimos es que no hace falta probar hasta la mitad, solamente hasta la raíz. O sea que si la raíz es 11, algo, solamente hace falta probar con los números del 1 al 11. Y encima, para cortar tiempo, puedes probar solamente con los números primos. O sea, 2, 3, 5, 7 y 11. Una prueba más, qué sé yo, más visual, ponerle, sería el número 30, que es igual a 2 por 3 por 5. La raíz de 30 es aproximadamente 5,4. Yo agarro dos números a por b que multiplicados dan 30. Primero, estos números son juntamente menores que la raíz. Vamos a agarrar uno de ellos. Y vamos a dividir entre 30. O sea, 30 dividido 5. Y esto es igual a 6. Vemos que 5 es menor que la raíz de 30 y 6 ya es mayor.
porque ya es mayor a 5,4. Y otro ejemplo, 2. 30 sobre 2. Estamos que 2 dice. Esto es igual a 15. Y 15 ya es mayor que la raíz de 30 que decimos. Podemos escribir así, que la forma de multiplicar a 2 sería tipo 2 por 15, 3 por 10, 5 por 6, y después acá se van a repetir otra vez, van a ser 6 por 5, después va a ser 10 por 3, y la otra forma va a ser 3 por 5, que es 15 por 2. Todos estos números dan 30, y si vemos tipo acá es 2, 15, 3, 10, 5, 6. Si volvemos a analizar tipo todas las formas de multiplicar que tipo A por ahí igual a 1, acá ya vemos que a partir de la raíz ya, este número ya es mayor, y este número 10 también ya es mayor, y acá está otra vez el 3 que es menor a la raíz de este, y ya es mayor que la raíz. Y el 15, por ejemplo, ya es mayor que la raíz de 30, y el 2 es mucho menor que la raíz. Y así es como que hay un ciclo, y tipo hasta la raíz va el ciclo y después se vuelve a repetir, pero tipo dado vuelta. Eso es lo que hay que entender, más o menos. Sí, sí. Yo creo que podemos pasar al Yes. siguiente problema y si hay más dudas, porque tipo, el problema como que es más simple, pero usar las técnicas y entender de dónde vienen las técnicas es más complicado. Entonces creo que podemos hablar más de eso al final, si es que tienen más dudas. Y nada, entonces, vamos a ir con el problema 2. Para eso, nuestra invitada especial, a la que le toca el problema 2, es Majo Ortiz. Entonces, nada, le paso la palabra. Ok. Bueno. El problema 2 dice... Laura está armando la siguiente lista: A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, hasta A sub n, donde A sub 0 es igual a 3 y A sub 1 es igual a 4. Ella sabe que se cumple la siguiente igualdad para cualquier valor de n entero mayor o igual a 1. A sub n al cuadrado menos A sub n menos 1 por A sub n más 1 es igual a menos 2 elevado a la n. Bueno, acá tenemos una lista de números y tenemos los dos primeros valores, ¿verdad? Nuestra lista es A sub 0, A sub 1, A sub 2, así hasta A sub n. Tenemos que A sub 0 es igual a 3 y que A sub 1 es igual a 4. Y nos da una regla que tiene 3 números consecutivos. La regla, así como te da el problema, dice que A sub n elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por A sub n menos 1 multiplicado por A sub n más 1 es igual a menos 2 elevado a la n. Y te dice que esto se cumple para cualquier valor que vos le des a n que sea mayor o igual a 1. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Es calcular el valor de A sub 4. Nosotros nos fijamos y tenemos el valor de A sub 0 y de A sub 1. Entonces nosotros queremos encontrar un valor de n mayor a los que ya tenemos. Y acá podemos encontrar cualquiera de estos 3 valores despejando, ¿verdad? Y si nos fijamos, como se cumple para todo n mayor o igual a 1, si reemplazamos n igual a 1, y escribimos de vuelta esto, pero con los valores que ya conocemos, nos queda que A sub 1, o sea, acá puse, te da una regla que se cumple para todo n. Entonces yo voy a usar esa regla, pero con valores que yo ya tengo para encontrar un valor mayor. Entonces tenemos A sub 1 elevado al cuadrado menos 2 por A sub, sería 1 menos 1, que es A sub 0, por 1 más 1 es A sub 2,
es igual a menos 2 elevado a la 1, que es menos 2. Entonces, como yo ya sé el valor de a sub 1 y de a sub 0, voy a volver a reemplazar. Me va a quedar que acá 4 al cuadrado menos 2 por 3 por a sub 2 es igual a menos 2. Y si nos fijamos, nosotros siempre que tengamos los términos n y n-1, vamos a poder encontrar el siguiente término, que sería el n+1, como hicimos acá. Acá, si es que despejamos esto, vamos a poder encontrar a sub 2. Después vamos a tener el valor de a sub 2, y ya tenemos el valor de a sub 1, entonces vamos a poder encontrar a sub 3. Y así sucesivamente vamos a hacer hasta llegar a a sub 4. Es un problema en el que tenemos que repetir varias veces lo mismo, que de repente puede hacerse un poco largo, pero al final no es tan complicado como parece de repente. Entonces voy a hacer eso, voy a despejar acá a sub 2, y me va a quedar que a sub 2 es igual a menos 2. Voy a pasar este 4 al cuadrado que está sumando acá a restar. Ya voy a hacer el 4 al cuadrado, que es 16. Y paso este 2 por 3 abajo dividiendo. De acá voy a tener que borrar mi pizarra porque es un poquito largo este problema. Pero creo que se entiende. Tenemos que a sub 2 es igual a menos... perdón, acá se me pasó el signo. Acuérdense de los signos siempre. Todo esto pasa a dividir el otro lado. Por eso acá pasa como menos 6. A sub 2 es igual a menos 18 la suma de arriba sobre menos 6. Y esto es igual a 3, perdón. Sí. Entonces, ayuda. Está bien, ¿verdad? Sí. A sub 2 es 3. Y como dije antes, vamos a tener que volver a hacer lo mismo otra vez. Pero ahora vamos a usar los valores de a sub 2 y de a sub 1 para encontrar a sub 3. Entonces, si es que me permiten, voy a borrar un ratito esto para que no se me encime todo. Voy a dejar ahí el valor de a sub 2. Y básicamente voy a volver a hacer la misma cosa. Tenemos que a sub n al cuadrado, al pedo borré, no importa, menos 2 por a sub n menos 1 por a sub n más 1 es igual a menos 2 elevado a la n. Y ahora, para encontrar, porque sabemos que siempre el n más 1 es el que vamos a encontrar. Entonces vamos a usar n igual a 2 para poder encontrar a sub 3. Reemplazamos acá todo con n igual a 2, ya que conseguimos el valor de a sub 2. Entonces, a sub 2 elevado al cuadrado menos 2 por a sub 2 menos 1, que es 1, por a sub 3, que es 2 más 1, es igual a... acá era el n. Es igual a menos 2 elevado a la 2, porque n es 2. Y reemplazamos los valores. Acá, en vez de a sub 2, escribimos 3 como encontramos allá, 3 al cuadrado, menos 2 por a sub 1, que teníamos ya que era 4. Y a sub 3 es nuestra incógnita que queremos encontrar, entonces escribimos más así. Acá elevamos, el negativo se convierte en positivo, entonces esto es igual a 4. Voy a escribir acá el valor de a sub 2 y voy a borrar el que está allá. Volvemos a despejar acá y nos queda que a sub 3 es igual a 4. Pasamos a este 3 al cuadrado del otro lado restando. Menos 9 sobre menos 8. Porque acá todo esto pasa a dividir el otro lado. Y esto nos queda que a sub 3 es igual a menos 5 sobre menos 8, que simplificando los signos es 5 sobre 8. Entonces acá ya tenemos el valor de a sub 3, que es 5 sobre 8. Y una vez más tenemos que hacer lo mismo para llegar a sub 4.
Ya no voy a borrar más. Ahora tomamos n igual a 3 y reemplazamos a vuelta. A sub 3 elevado al cuadrado menos 2 por a sub 2 por a sub 4 es igual a menos 2 elevado al cubo. Escribimos los valores que ya conocemos, o sea, a sub 3 y a sub 2. Y tenemos que 5 sobre 8 al cuadrado menos 2 por 3 por a sub 4 es igual a menos 8. Y por última vez despejamos el valor de a sub 4. Y nos va a quedar que a sub 4 es igual a menos 8. Pasamos esto restando, que es menos 25 sobre 64. Y pasamos lo que le acompaña a la sub 4 a dividir, que queda menos 6. Esto obviamente tiene que estar bien desarrollado en el examen, pero es una suma de fracciones nomás y después hacen la división. Y al final queda 179 sobre 128, que en OMAPA no hace falta escribir como decimal, igual si es que ponen una aproximación en decimal está bien, pero yo siempre prefiero dejar en fracción porque me parece que es lo más exacto. Y ese es nuestro resultado. Súper. Muchísimas gracias, Majo. Si tienen alguna duda o algo, vamos a dejar ahora un pequeño espacio para que hagan sus preguntas. ¿Alguna duda Yo sobre...? tengo una. Dale, dale. La única solución posible es esa, tipo de despejar y ya está. Sí, Hay otra cosa que puedes hacer para hacer más rápido, que es desde un comienzo ya en tu fórmula esta, despejar n más 1, para no tener que estar despejando todo el rato. Entonces escribes directo nomás que a sub n más 1 es igual a menos 2 elevado a la n. Bueno, voy a escribir eso. Eso es lo que dice la solución oficial. La verdad es que te ahorras bastantes pasos ahí, yo creo, en vez de estar despejando todo el rato. Voy a borrar todo esto. Entonces, desde un comienzo, ya haces tu despeje en esta fórmula. Y te va a quedar que a sub n más 1 es igual a menos 2 elevado a la n menos a sub n al cuadrado sobre menos 2 a sub n menos 1. Creo que así va a salir más directo. Te ahorras más pasitos. Dale, gracias. Micro se va. Ana, y quería decir más que tipo dejar la fracción irreducible como resultado final es completamente válido. Muchas veces es lo más práctico porque te salvas tiempo, te guarda mucho tiempo ya al no hacer eso. No hacer la división y ver los decimales y eso, porque la fracción es mucho más exacta y ya es un resultado final. Lo mismo con las raíces. Tipo, si es que tu respuesta es raíz de 2, puedes dejar nomás raíz de 2, no hace falta calcular. Variaciones de este problema pueden ser, por ejemplo, que te pidan números más altos, pero nada, va a ser mucho más cálculo, sería ya para, no sé, un examen en el que tengas calculadora porque se complica si es que haces todo más. Y eso. Es como una sucesión, puedes seguir repitiendo el proceso para llegar a varios términos, pero en este caso nos pedía el término número 4, que se simboliza con A subíndice 4. Suele decir A sub 4.
Y nada, si no tiene más dudas, creo que vamos a ir con el siguiente problema. Para eso le paso la palabra a Gaby Miranda. Bueno, primero ayúdenme un poco a ubicar bien mi pizarra porque problemas técnicos. Dale. Ahí creo que se ve en su gran mayoría. Mm. Ahí está, Yo súper. creo que un poco más a la derecha, si es que no vas a usar la parte izquierda. ¿Hacia acá? Sí, Ahí. ahí, Eso es lo ahí, máximo que ahí. puedo, si no se me cae la compu. Entonces, esperen un flameo el problema. Ahí. Bueno, ya le he enunciado. El triángulo ABC, el lado AC mide 8 centímetros. Se trazan dos segmentos paralelos a AC que tienen sus extremos sobre AB y BC, que dividen el triángulo en tres partes de igual área. ¿Cuál es la longitud del segmento paralelo más cercano a AC? Ok, primero vamos a escribir todo lo que nos dice el problema. Tenemos un triángulo ABC que tiene dos rectas paralelas a AC, que vale 8, vamos a anotar eso, y que divide el triángulo en tres partes de igual área. Yo voy a llamar X a las tres porque son iguales. Primero que nada, quiero trazar la altura del triángulo ABC, que sería una recta perpendicular, que no me va a salir tan recta porque no tengo regla, al lado AC. Por el hecho de que EF, que le puse el nombre para poder escribir mejor, por el hecho de que EF y AC son paralelas, voy a escribir acá abajo, EF es paralelo a AC, entonces sabemos que toda recta, oblicua, perpendicular, lo que sea, que pase por dos paralelas repite los ángulos. Es decir, este ángulo de acá, este en este caso, por ejemplo, va a ser igual a este va a ser igual a este, y lo que me interesa, este de la altura va a ser igual a este. Es decir, la altura del triángulo ABC es la misma recta de la altura del triángulo EBF. Voy a dejar eso de lado un rato y vamos a trabajar un ratito con las áreas de los triángulos. Primero comenzando con el área del triángulo ABC. Tenemos que la base 8 por la altura, yo le voy a llamar H1 para poder diferenciar las dos alturas. Es solo una notación, no es nada específico. Esa es el área de ABC si tomamos este como base y esta como la altura. Y también podemos escribir como la suma de las 3x, porque es básicamente lo mismo. Y ahora también quiero revisar el área de EBF. ¿Por qué reviso justo de ABC y de EBF? Porque son los dos triángulos que uno tiene el lado numérico que yo tengo y el otro es la incógnita que yo quiero hallar. Entonces, el área de EBF es igual a EF la base por una otra altura que sería desde B hasta esta línea acá sobre 2, que también puedo expresar como 2x. Ahora voy a dividir estas dos ecuaciones, esta dividido esta, y nos va a quedar algo tipo 8 por H1 dividido 2, eso dividido otra vez entre EF por H2 dividido 2, es igual a 3x sobre 2x. Bueno, se me van las x, pues se dividen entre sí, se me van los 2, pues se dividen entre sí, y nos queda que 8 por H sub 1 sobre EF por H sub 2 es igual a 3 medios. Obviamente acá ya tenemos lo que queremos hallar, tenemos el lado que ya teníamos y tenemos dos cosas que nos están molestando y que tenemos que sacar. Entonces le voy a despejar a un lado para poder encontrar relaciones más fáciles. Este se cruza, ¿verdad? Que queda 3EF sobre 16. Entonces, ahora vamos a usar el concepto de semejanza de triángulos, que es básicamente cuando dos triángulos son muy parecidos pero no son exactamente iguales. Podemos definir que dos triángulos son semejantes si, por ejemplo, tienen todos los ángulos iguales. Y miremos, voy a borrar esto un ratito para poder escribir acá. En el triángulo ABC tenemos el ángulo, vamos a llamarle este ángulo alfa, este ángulo le vamos a llamar tita y este le vamos a llamar beta. Tenemos los tres ángulos, es decir, estos tres ángulos suman 180. Acá también tenemos alfa, acá también tenemos beta, y este es el mismo ángulo, comparten un ángulo. Es decir, los dos triángulos tienen los tres ángulos iguales, entonces podemos concluir que el triángulo ABC es semejante al triángulo EBF. ¿De qué nos sirve eso? Para poder sacar relaciones. En este caso, por ejemplo, voy a sacar la relación que me interesa, que es que este lado de acá, bueno, voy a explicar eso. En los triángulos semejantes, los lados tienen relaciones con la misma,
el mismo valor tipo en fracción. Si ponemos uno encima del otro va a ser igual, por ejemplo, AC sobre EF va a ser igual a los otros dos lados homólogos, AB y EB, por ejemplo. Y voy a usar ese como ejemplo. Ahí, ahí. Entonces, AC puedo reemplazar con 8, pues ya sabemos su valor. Y ahora voy a usar otra cosa que creo que se da en el colegio, que es el teorema de Tales, que es cuando tenemos, por ejemplo, tres paralelas y líneas oblicuas. Por ejemplo, vamos a llamarla A, B, C, D, E, F. AE, por ejemplo, sobre AC es igual a BF por BD. Estos son dos conceptos que normalmente para nivel 3 se tienen que manejar en la final por lo menos. Entonces, acá, por ejemplo, voy a usar esta paralela con esta y con esta línea que tracé acá, que en realidad no hace falta trazar, pero es solamente para que vean que se puede hacer. Y voy a usar el lado, hace rato yo usé AB, EB. Voy a usar entonces AB sobre EB igual a, y tengo que usar otra línea, en este caso yo quiero usar la altura, de tal forma que use la misma proporción. Es decir, no puedo agarrar la altura y comparar este con este si ya comparé este con este. Siempre tengo que respetar las perpendiculares perdón, las paralelas que usé. Entonces, en este caso, como primero usé AB, ahora tengo que usar esta altura de acá, que habíamos definido como H1, sobre, como usé EB, esta altura acá, que habíamos definido como H2. Entonces, puedo, por propiedad transitiva, puedo decir que este, como es igual a este, y este es igual a este, puedo decir que estos dos son iguales entre sí. Bueno, esto ahora voy a meter acá para poder tener una ecuación donde solamente tengamos EF. Voy a borrar esta cosa de acá que me está molestando. Tenemos entonces 8 sobre EF igual a 3EF sobre 16. Para multiplico cruzado me va a quedar 8 por 16 sobre 3 igual a EF al cuadrado. Yo no quiero EF al cuadrado, quiero EF, entonces raíz cuadrada puedo hacerlo sin problema porque los lados no son negativos, no me tengo ni que importar por los lados negativos. Y esto queda 8 raíz de 2 sobre raíz de 3 igual a EF. Y para racionalizar y dejar el resultado más lindito, vamos a dejar como 8 raíz de 6 sobre 3. Pero prácticamente esto es lo mismo que esto escrito de otra forma. Y ahí termina el problema. Si hay alguna duda, no tengan miedo a preguntar. La última línea creo que Se me cortó, sí, justito. Ahí. Bueno, básicamente lo que hice fue hacer la raíz cuadrada y racionalizar. Perdón por mi ignorancia, pero ¿cómo llegaste a ese 8 raíz de 2 sobre raíz de 3? Te explico, no hay problema. Voy a hacer acá. Ok, acá sí está bien. Sí, sí, súper bien. Viste que en una fracción tranquilamente puedes multiplicar por un número así, porque esto es básicamente 1, y multiplicar por 1 no varía el resultado. En este Claro. caso, racionalizar, perdón, esto estaba, lo siento. En el caso, racionalizar es básicamente sacar la raíz de la parte de abajo, porque normalmente cuando uno está en una ecuación muy grande, molesta la raíz en el denominador, creo que se llama, no sé cómo se llama, pero la parte de abajo. Entonces, ¿cómo uno hace para sacar una raíz? Por ejemplo, si yo tengo raíz de n, o raíz de n es n, y se va la raíz. Entonces, en este caso, multiplico por raíz de 3 sobre raíz de 3, y queda raíz de 2 por raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3. Esto queda 3. Y las raíces se multiplican entre sí y queda raíz de 6. ¿Entendió? Para la primera gracias. parte, o sea, ¿Perdón? para pasar de 8 por 16 sobre 3 a de abajo. No sé si Esto es lo que puedo explicar preguntaste. bien. Sí. No, básicamente hice la raíz nomás, solamente que me obvié el paso de cómo hacer. Podemos escribir 16 como 8 por 2. Ya se me llenó toda la pizarra de cosas. Y el 13 queda igual. Acá tenemos entonces 8 al cuadrado. Como tenemos una raíz, el cuadrado se va y el 8 sale. Y el resto no tengo cómo sacar la raíz porque no voy a usar una cosa que no sea entera. Y queda eso. Y ahí queda raíz de 2 sobre raíz de 3.
Y de ahí de eso pasamos a eso. Ah, Ese 8 estaba al cuadrado, entonces, ¿verdad? ¿Qué pasó? 8 estaba al cuadrado, ¿verdad? Y no. sí, porque es Le 8, agarró un 8 del 16. Sí, Ah, o Al sea, ya, 16 le partió en 8 O por sea, 2. 16 dividido 8. ahí ya pillé. Gracias, gracias, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿sí? ¿Por Sí, qué adelante. AB sobre EB es igual a altura 1 sobre altura 2? Bueno, me permiten borrar el resto porque necesito más Sí. espacio. Borro entonces toda esta parte de acá, porque eso viene del teorema de Tales, que voy a explicar sin drama. Supongamos que tenemos tres paralelas, o pueden ser más, pero voy a usar tres porque es el caso más simple. ¿Puedo Y subir un poquito tenemos, más? perdón, ¿Puedo subir un poquito más? Ahí. ahí pero no se ve lo mi marcador, me escribo muy claro. Una traje otra. Repetimos, tenemos tres paralelas y unas, vamos a decir, dos, para poder hacer las relaciones, líneas oblicuas. Es decir, que lo único que no pueden ser son paralelas a las que ya teníamos. Si yo le llamo, por ejemplo, vamos a poner a este punto A, la intersección entre esta paralela con esta línea, a este vamos a llamarle B, a este vamos a llamarle C, D, E, F. Los segmentos que se encuentran entre las mismas paralelas tienen la misma proporción comparado con otros. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, AE y busco el otro segmento que se encuentra entre estas dos paralelas, que en este caso es BF, va a tener la misma proporción que si yo agarro el segmento AC y busco el segmento que está entre las mismas dos paralelas, PD. Esto es básicamente el teorema de Tales y puedes hacer con la cantidad de paralelas que tengas, respetando siempre tener el segmento de la misma recta y acá en esta, o sea, tipo, no agarrar segmentos de partes diferentes. Eso siempre puedes hacer si tenés dos paralelas y una línea oblicua o que no sea paralela a esas, ya que ya están ahí. Y en este triángulo, voy a sacar esa parte, tenemos así, ¿verdad? Vamos a poner que esas cuatro son paralelas. Este es el lado AC. Acá viene B. Y yo tracé la altura acá. Tenemos líneas, dos líneas en este caso, el lado AB y la altura, que son una perpendicular y otra oblicuas a las paralelas que ya teníamos. Entonces podemos aplicar el teorema de Tales. Yo en este caso agarré y dije, esto era H1, yo había definido eso como H1, y esto acá definí como H2. Entonces, yo voy a agarrar primero esta recta, BA, o AB creo que le puse acá, sí, AB, y busco la otra recta, cuál es el segmento que está justo entre estas dos paralelas. En este caso es H1, que sería la altura entera. H1, y después agarro BE y busco cuál es el segmento que está entre las mismas dos paralelas, en este caso H2. Y multipliqué cruzado, queda AB sobre BE, y acá de este lado H1 sobre H2, que es lo que yo he escrito acá. ¿Entiendes? Más o menos. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se multiplica cruzado? No, o sea, yo no me llamo multiplicar cruzado, una forma que se le suele decir, pero básicamente como este estaba dividiendo acá, pasa multiplicando, y como este estaba multiplicando acá, pasa dividiendo. No, es pasar al otro lado de la ecuación. ¿Te vas a alguna acotación? Yo creo que, no sé, si no tiene más dudas, vamos a pasar entonces al siguiente problema. Mientras tanto, bueno, el siguiente problema me toca a mí y es geometría nuevo, así que nada, qué emoción, geometría. Yo pienso que geometría es el mejor de todos, no sé, TN también es lindo, pero nada, geometría es superior. Voy a compartir mi pantalla y me avisan si es que pueden ver.
No, ¿quién dijo que es feo? ¿Cómo que? Bueno, ya a empezar con el problema. Primeramente, leemos el enunciado. Tenemos que en el cuadrado ABCD se marcan los puntos E y F en los lados AB y BC respectivamente. De tal forma que, bueno, primeramente vemos el cuadrado A, B, C, D. Y se marca el punto E en el lado AB, de forma que EB es igual a 2AE. O sea que este segmento acá es el doble de este segmento acá. Después tenemos que F está sobre BC, de forma que BF es igual a FC. O sea, este acá es el punto medio. Sea G la intersección entre DF y S, EF, DF y S se cortan en G. Si el lado al cuadrado es igual a 10, ahí tenemos una información nueva, que también escribimos acá, todos los lados son iguales a 10. ¿Cuál es la distancia del punto G al lado AB? O sea, queremos hallar, voy a pintar de otro color, esta distancia acá. Para poder hallar esta distancia, una cosa que podemos hacer es usar, o sea, primeramente hallar algunos ángulos para ver si podemos usar la propiedad de semejanza, porque como tenemos varias rectas que son paralelas, eso nos da varios ángulos. Una cosa en la que podemos pensar directamente es intentar encontrar ángulos que sean semejantes y que se cumpla esa propiedad que está mencionando antes Gaby, y que ahora vamos a repasar otra vez porque para este problema es súper útil. Primeramente, podemos llamarle a este ángulo acá alfa, y yo sé que porque la recta DC es paralelo a AB, entonces el ángulo CDP es igual al ángulo DPA. Me refiero que este ángulo alfa acá es igual a este ángulo alfa acá. O sea, ese ángulo de arriba, le vamos a llamar también alfa. La razón, o sea, resumiendo otra vez, es que si tenemos dos rectas que son paralelas y una recta que les corta, hay una propiedad que se llama alternos internos, que se refiere a que estos dos ángulos acá, que son internos y alternos, o sea, que no están en el mismo lado de la recta, son iguales. Entonces, esa es la propiedad que estoy aplicando acá, con las dos rectas paralelas DC y AB. Ahora, tengo esos dos ángulos iguales. Seguidamente, puedo utilizar otra propiedad. Ya iré bajando un poquito más. Que es que dos ángulos que son opuestos por el vértice, o sea, que se generan por la intersección de dos rectas, son iguales. O sea, este ángulo acá es lo mismo que este ángulo acá. Se suele decir que son ángulos opuestos por el vértice. Son iguales. Y por esta razón, este ángulo acá va a ser igual a este ángulo acá. Voy a escribir con letras BFP es igual a DFC. Y ahora vemos que estos dos, por último, este triángulo acá, este ángulo acá es un ángulo de 90 grados. Y este ángulo acá arriba también es un ángulo de 90 grados. Por lo que juntando todo eso, voy a escribir acá al costado, tenemos que el triángulo VFP es semejante al triángulo, bueno, de hecho, se usa otra notación. Yo estaba diciendo discúlpeme,
me cuesta cambiar entre borrador y eso. DFC va a ser congruente al triángulo PFB. ¿Qué me refiero con que son congruentes? Significa que son iguales, o sea que tienen los mismos ángulos y los mismos lados. ¿Por qué se cumple eso? Porque estos dos son triángulos que tienen todos sus ángulos iguales y encima comparten que este lado, voy a añadirles acá, ya que BF es igual a FC. O sea, tienen todos los ángulos iguales, o sea que son exactamente el mismo triángulo, pero capaz uno es el otro, pero en más grande, como que escalado hacia arriba. Pero como tienen un lado igual, tienen que ser triángulos iguales. O sea, lo que me refería era que por tener ángulos iguales, capaz son el mismo triángulo, pero uno es la versión más grande del otro. Pero ya vimos ya que sus dos lados, sus dos catetos que están entre el ángulo recto y el ángulo rojo, son iguales. O sea que no pueden ser de diferente tamaño, tienen que ser exactamente el mismo triángulo. Ya, y con eso podemos llegar a que este lado de acá es lo mismo que este lado de acá. O sea, BP, entonces tenemos que BP es igual a DC. O sea que si DC es 10 porque es un lado al cuadrado, BP también es 10. Seguidamente podemos seguir hallando medidas de los lados, porque sabemos cuánto mide o sea, por ejemplo, podemos hallar el valor de BF y FC. Tenemos que BF es igual a FC y tenemos que BF más FC es igual a 10. O sea, son dos lados iguales que suman 10, entonces cada uno debe ser 5. Voy a partir acá la pizarra. Esto podemos poner ya en el dibujo también. Los dos son iguales a 5. Podemos hallar también a E y EB. Yo tengo que... Voy a alejar un poco más para tener más espacio. Ahí se ve bien. Sí. Super. Bueno, tenemos que AE es igual a, bueno, 2AE, o sea, el doble de AE es igual a EB. Y tenemos que AE más EB es igual a 10. Estoy hablando de este segmento acá. Y este segmento acá, perdón. Y este segmento acá. Uno es el doble del otro y sumados dan 10. Sumados dan un lado del cuadrado. Entonces podemos usar esta segunda ecuación y combinar con esta, porque podemos reemplazar EB con 2AE. Tenemos esto acá, sumamos y resolvemos. AE va a ser igual a 10 sobre 3. Y con eso podemos hallar también EB, porque ahora tenemos que EB es el doble de AE, entonces es 2 por 10 sobre 3, significa que va a ser 20 sobre 3. Ese es otro resultado, ¿sí? Perdón, en el chat te preguntan por qué sabes que 2AE es igual a EB. Ah, sí, este es por el problema. El problema te da esta información que anoté acá desde el comienzo. No, tipo estaba usando uno de los datos del problema. Sigo, ya estoy hallando varios lados. Hallé inclusive una semejanza que me permitió hallar otro lado. Entonces vamos a ver qué podemos hacer ahora. Este mide 20 sobre 3. Uy. Y este mide 10 sobre 3. Ahora, hallar todo eso me va a servir porque puedo hacer una cosa más. Ok. Puedo ver que por la misma propiedad de alternos internos, este ángulo acá, que puedo llamarle ahora, no sé, al rojo no le puse el nombre igual. Puede ser nomás el ángulo verde. Este ángulo verde acá es igual al ángulo verde de arriba.
porque son otra vez alternos internos, están al lado opuesto de la recta y están en el lado interior, entre las dos rectas paralelas, son iguales. Luego podemos ver otro ángulo, otro par de ángulos que son iguales por ser opuestos por el vértice, que son este ángulo de acá y este ángulo de acá. Ahora vamos a usar algo de lo que mencionó Gaby y a robar un poquito. Porque vemos que el triángulo DGC y el triángulo PGE son semejantes. Si ven estos dos triángulos, voy a pintar de un color para que se note mejor. Este triángulo acá y este triángulo acá tienen los mismos, ¿sí? Perdón por interrumpirte, pero Adelante. alguien preguntó en el chat, ¿por qué 10 y 20 y no 1 y 2? ¿En qué parte? ¿Y 20? Eso nomás dice el mensaje. Acá ya tiene 10 acá, porque tipo pasé el 3 dividiendo y esto no se puede más simplificar, el 10 con el 3. Y el 10, por ejemplo, viene del problema, que me está diciendo que los lados miden 10 cada uno. El 20 sobre 3 viene de agarrar ese 10 y multiplicar por 2. O sea, cuando multiplico un número por una fracción, se multiplica los numeradores entre sí. Entonces ahí consigo el 20 sobre 3. Volviendo a lo que estaba mencionando, estos dos triángulos que están pintados en amarillo tienen los mismos ángulos. Un ángulo azul, un ángulo verde y un ángulo negro. Por lo que son semejantes. O sea, uno es lo mismo que el otro, pero es una versión agrandada. O sea que son exactamente iguales, pero uno es más grande. Y ahí podemos hacer lo que dijo... A ver, sí. Acá tipo voy a mostrarles un truco. Porque es tipo, voy a usar una cosa más, voy a mencionar aparte de lo que ya mencionó Gaby. Bueno, pero voy a añadirle las letras. El triángulo más grande tenía G ahí, la punta tenía P, y abajo tenía E. Este tenía G acá, C, y en la punta le tenía D. Esto me puede ayudar para entender más o menos cuáles son los que cumplen la misma razón. Ahora, por ejemplo, yo sé que el lado CD mide 10, el lado EP, ¿cuánto medía? Medía EB más VP. Pero yo sé que EB es 20 sobre 3, por lo que ya hallé, y VP es 10. Por lo tanto, en total, sumando estas dos fracciones, obtengo un 50 sobre 3. Entonces, EP mide 50 sobre 3 y CD mide 10. Voy a borrar un poco esto acá para poner directamente el número nomás. Sebas, ¿Sí? ¿será que puedo hacer menos zoom para que sea todo? Porque como que una parte no veo. Dale. A este. O a quedar freeze. Voy a hacer un poquito O más sea, lejos por todo lo demás. ¿Sí? ampliar más, así, esos. Este es un 10, este es un 50 sobre 3. Y ahora, estos dos triángulos son iguales. ¿Y por qué yo, por ejemplo, voy a estar trabajando en estos triángulos? Porque me doy cuenta que el segmento que yo quiero hallar, que este que está acá, este rojo, es la altura en uno de ellos. Ojo, es la altura. Después, este tiene otra altura que va a ser, voy a pintar en el dibujo y voy a pintar también mi dibujo abajo.
una altura azul acá, puede ser, y esta va a ser la altura azul. Porque ahora yo sé que la altura azul, voy a ponerle nombres también, voy a copiarle a Gaby, H1 y H2. Yo sé que H1 más H2, o sea, este segmento azul más el segmento rojo, suman 10. Porque ellos dos suman este segmento completo acá, que tiene que ser igual al lado del cuadrado. ¿Por qué? Porque se forma un rectángulo, con las alturas y eh, con el lado del cuadrado. Por lo tanto, las alturas suman 10. Pero si estos dos triángulos son lo mismo uno que el otro, pero el otro es una versión como que más grande del primero, entonces las alturas también van a cumplir esa relación. O sea, que si este era 10 y este era 50/3, entonces como que se va a cumplir como una regla de 3, más o menos. O sea, me refiero a que si yo divido la segunda altura con la primera altura, voy a obtener lo mismo que si divido la base del más grande con la base del más chico. Entonces, simplificando esto acá, voy a un poco más abajo. Ahí sí, es que no se ve bien. Esta fracción de acá voy a escribir como 50, bueno, voy a mostrar cómo se hace, me voy a pasar fracciones un rato. Pero nada, cuando tenés así varios denominadores, le agregas el que falta, acá falta un 1, se hace extremo con extremo, medio con medio, 50 por 1 arriba y abajo 3 por 10. Lo que me da 50/30, de pasar abajo, y esto puedo simplificar dividiendo entre 10, ambos lados. Me queda 5/3. Por lo tanto, tengo lo siguiente. Tengo que H2 sobre H1 es igual a 5/3 y H1 más H2 es igual a 10. Acá voy a agarrar esto y pasar abajo, porque ya una vez que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, puedo resolver ya por una de ellas. Yo quiero hallar H2, esa va a ser mi respuesta, entonces voy a... Bueno, voy a hacer otra vez. No, puedo escribirnos otra vez, no es mucho. H2 sobre H1, la relación entre las alturas era igual a la relación entre los triángulos, y la suma de las alturas es un lado del triángulo. Ahora puedo pasar el 3 multiplicando y pasar el 5 multiplicando para que sea más fácil de tratar. 3H2 es igual a 5H1. De acá puedo... Yo no quiero tener H1, entonces puedo despejar H1 acá para poder reemplazar en el segundo. O sea, pongo H... O sea, paso el 5 dividiendo para despejar H1. Tengo 3H2 sobre 5 es igual a H1. Seguidamente, reemplazo eso en mi segunda ecuación y tengo 3H2 sobre 5 más H2 es igual a 10. Puedo acá sumar estos dos. Tengo 3H2 más. Al sumar esta fracción, o sea, yo creo que va a ser más fácil si digo lo siguiente. O sea, acá voy a multiplicar por 5 la ecuación para deshacerme del denominador. Me queda 3H2 más. Este H2 se multiplica por 5, me queda 5H2. El 10 se multiplica por 5 y me queda 50. Luego tengo 8H2 es igual a 50. Y por último paso el 8 dividiendo. Tengo H2 es igual a 50 sobre 8, que simplificando es igual a 25/4. Y esa va a ser nuestra respuesta final. Yo Sé tengo yo. una duda.
Yo también. Pero ¿Qué bueno, pasó? habla primero vos. Dale, dale, gracias. En la parte que igualaste H2 sobre H1 a 5 sobre 3 sobre 10 sobre uno. No entendí por Sí. qué eso funciona. Esa también es mi pregunta, entonces, Dale, dale. por Sí, favor. esta creo que es la parte más confusa, pero nada, tipo, estos dos triángulos cumplen lo siguiente. O sea, como dije, tipo, no sé si se entiende a qué me refiero con que uno es la versión del otro, pero más grande, porque tienen los mismos ángulos. Tipo, Sí, entiendo eso. sí, ya. Entonces, lo que pasa es que si yo agarro un lado, le multiplico por un número y me tiene que dar este lado de acá. Eso es tipo una forma de escribirlo de, por ejemplo, vamos a decir que tenemos dos triángulos y la razón es que cada lado de acá del segundo triángulo es el doble que del primer triángulo. Por ejemplo, si este lado mide 10, este lado va a medir 20. Si este lado mide 3, este lado va a medir 6. Si este lado mide 4, esto no puede ser, 8. Este lado va a medir 16. O sea que ahí se cumple, siempre con los triángulos que cumplen esta propiedad de tener los mismos ángulos, se cumple que los lados del primero son los lados del segundo, pero, o sea, bueno, tipo se puede conseguir los lados de uno de los triángulos multiplicando los lados del primero por cierto valor. Entonces, nosotros como que tenemos que hallar ese valor primero. Nosotros sabemos que uno es 10 y el otro es 50 sobre 3. Entonces, tengo que hallar, voy a reemplazar ya por los números reales ahora. A esto se le llama como la razón. Si uno es 10 y otro es 50 sobre 3, yo tengo que ver qué número tengo que multiplicar, voy a llamarle k, tengo que multiplicar por 10 para que me dé 50 sobre 3. Entonces puedo resolver k y ese valor k es 50 sobre 3 sobre 10. Ahí como que va apareciendo lo que teníamos antes. Al dividir los dos lados sabemos que esto nos da, por lo que vimos antes, nos da 5 sobre 3. Entonces significa que cada lado del segundo triángulo se puede conseguir con el primer triángulo, pero tenés que multiplicar por 5 sobre 3. Hasta ahí tiene sentido. Sí, ya bastante. Ok, nada, y tipo, última cosa es que no solamente los lados cumplen eso, este tipo del extra que quería mostrarles es que las alturas también van a cumplir eso. Entonces la altura de uno de del triángulo más chico, si le multiplico por 5 sobre 3, consigo el triángulo más grande. Si escribo eso como una ecuación, ahora, y será acá al costado. A h sobre 1, que es la primera altura, le tengo que multiplicar por 5 sobre 3, y ahí consigo la altura del triángulo más grande. De la misma forma que con 10 y 50 sobre 3. Y ahora, si yo paso el... a ver, ¿cómo escribí la ecuación? Sí. Si paso el h1 dividiendo, obtengo 5 sobre 3 es igual a h2 sobre h1, que es lo que usé yo en el problema. No sé si hay dudas todavía, o alguno de estos dos pasos, lo de hallar la razón y lo después comparar los lados, alguno le genera dudas. Yo entendí. Entonces, o sea, en lugar de usar fracciones, o sea, tipo, en lugar de directamente usar las fracciones, si eso les confunde, pueden en lugar de eso intentar hallar primero cuál es la razón y de eso basarse. O sea, yo hallé que la razón es 5 sobre 3, por lo que digamos que yo sabía el valor de este lado. Sabía que este lado valía 3, por ejemplo. Este lado acá va a medir 3 por 5 sobre 3, que es 5. Entonces, ese tipo de cosas. En este caso yo quería la altura del segundo, entonces
podía comparar eso con la altura del primero para poder resolver el problema. No sé si queda alguna duda sobre este problema. ¿Cómo se le llama a esto? A esto se le llama semejanza. O sea, tipo, estaba lo de antes, que era probar que dos triángulos son iguales, pero no necesariamente siempre puedes probar que son iguales, algunas veces puedes probar que son semejantes. Y eso también es útil, solamente que tenés que hallar la razón nomás. O sea, nada, y la forma de usar semejanza es probar que son semejantes, hallar la razón y después comparar los lados que son correspondientes, se llama. Entonces, si es que querés repasar esto, puedes buscar como triángulos semejantes. Pero, ¿Hay alguna otra duda? Se alargó un poquito más la reunión, pero es porque queríamos explicar todo bien. Si no hay más dudas, podemos pasar entonces al último problema. Para eso le paso la palabra a Kevin Aquino. ¿Estás? Buenas. Aunque un Flavio si anda bien mi cámara y está todo bien. Dale, dale. Era un poco. No sé si me dicen que sí se ve todo. Voy a subirlo un poquito más. Por ahí. Bueno, se ve todo bien, todo tranquilo. Sí, súper. Bueno, vamos a terminar con este último problema, que es el problema 5 del nivel 3 de la nacional del año pasado, que no es un problema muy largo de por sí, pero sí tiene un truquito que si te das cuenta ya es más fácil resolver. Bueno, voy a leer el problema. A ver. El término general de una sucesión de números se define como el término n, o sea, a sub n, es igual a 1 sobre n cuadrado menos n. Para todo, n mayor o igual que 3. Después nos dice que, o sea, es decir, a sub 3, por ejemplo, es 1 sobre 6, a sub 4 es 1 sobre 12, a sub 5 1 sobre 20 y así. Después nos pide ayer la expresión general de la sucesión S sub n, que es igual a la suma de a sub 3 hasta a sub n. Con decir que hallemos la expresión general, básicamente se refiere a que hallemos la expresión en términos de n. Bueno, lo más importante de este problema es darse cuenta, en este caso a sub n, que es igual a 1 sobre n cuadrado menos n, podemos escribir de otra forma. ¿Cómo vamos a escribir a sub n? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, en la parte de abajo, factorear n, y nos queda 1 sobre n por n menos 1. Y después, en la parte de arriba, lo que vamos a hacer es sumar y restar n para que no se varíe la igualdad. Entonces tenemos n menos n más 1 sobre n por n menos 1. ¿Ok? Después, lo que podemos hacer es separar en dos fracciones, separando este término y este término, y sacando un factor común negativo en este término, tal que nos quede a sub n es igual a n sobre n por n menos 1 más, perdón, menos, porque sacamos factor común menos 1, menos n menos 1 sobre n por n menos 1. Y como ven, acá tenemos unido un factor en el denominador y en el, no me acuerdo cómo se llama el otro. Entonces, podemos cancelar n con n y podemos cancelar n más 1 con n más 1. Entonces, al final, nos quedaría que la expresión es a sub n es igual a 1 sobre n menos 1, perdón, 1 sobre, perdón, nos quedaría es igual a 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. ¿Ok? Podemos escribir de esta manera. Y algo interesante de poder escribir de esta manera es que nos quedan un mismo término y un mismo término, pero aumentando 1 en la n y restando. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque podemos escribir ese n, ya reemplazando esto, en cada uno de los términos, nos queda que es igual a 1 medio
menos 1/3 más 1/3 menos 1/4 más punto, 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 más el último término, que en este caso sería 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. ¿Ok? Y esto, si se dan cuenta, tenemos un término, después tenemos otro término, y un término y su término por menos 1. Un término y su término por menos 1 y así sucesivamente. Entonces, esto podemos reordenar como, ¿cierto? Ahí acá abajo. Cn Sí. igual a 1/2 más 1/3 menos 1/3 más 1/4 menos 1/4 más punto, punto, punto 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. En cada paréntesis se cancelan todo lo que tenemos. Un tercio se cancela con 1/3, 1/4 con 1/4 y así sucesivamente. Y luego de cancelar todo, no sé si se sigue viendo acá abajo, nos quedaría S sub n a 1/2 menos 1 sobre n. Y quedaría el problema resuelto. Si les muestro este problema, capaz les puede parecer que no es tan difícil o que no es tan complicada la solución, pero lo interesante del problema es darse cuenta de esto. Darse cuenta de que a sub n es igual a 1 sobre n menos 1, o sea, n sobre n menos 1 menos 1 sobre n. Ese sería así lo importante de este problema. Al darte cuenta de eso, te puedes dar cuenta que se cancela el resto de términos. Y así es como se resuelve el último problema de la Nacional nivel 3 del año pasado. ¿Quedó todo claro? No. ¿Por qué ese en la primera parte, que es igual a n menos n más 1? ¿Por qué ¿Qué parte sale acá? eso? Sí, Acá. no entendí. Porque viste que acá lo que yo hice fue en la parte de arriba sumar y restar n. ¿Entendés? Porque un ejemplo, tenés que 7 es un número, ¿verdad? Pero si a 7 le sumas y le restas lo mismo, sigue estando igual. O sea, 7, por ejemplo, es igual a 7 más 14 menos 14. Por ejemplo, en este caso tenemos 1 en la parte de arriba, y lo que yo hice fue sumar y restar n, ¿entendés? O sea, 1 es igual a 1 más n menos n. Porque los n pues se cancelan y te vuelve a dejar 1. O sea, sume y reste n para que nos quede esta expresión. ¿Se entiende? Sí. O sea, hacemos algo que no varía el valor original, pero nos permite simplificar la expresión. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo claro? Y este es el último problema, así que, tipo, en general, si es que tienen preguntas sobre cualquier problema, ahora pueden preguntar, o si no, podemos dejar entonces la resolución de problemas hasta acá y eso. Entonces, como que, bueno, nada, tipo, haciendo un pequeño resumen, o bueno, no resumen, pero como que acotando algunas cosas, tipo, hay muchos de estos problemas en los que saber una técnica hace la diferencia. Entonces, tipo, es algo que aprendes, tipo, haciendo muchos problemas. Como que ves ahora y después, capaz cuando ves otro problema parecido, te acordás de esa técnica y empezás a buscar, o con esta explicación, pues ya, tipo, en aprender bien cómo usar, y después vas a tener como este armamento nuevo para poder resolver problemas. Ya lo de la semejanza, está después este pequeño truco que hizo Kevin acá como para simplificar la expresión y tener algo que sí podamos usar y así.
hay varias técnicas que ayudan para resolver problemas. Hola. Sí, sí. Kevin, ¿será que puedes empezar desde el comienzo, por favor? En este último problema. Dale, dale, dale. Bueno, no sé si es donde que borrar. Voy a borrar esta última parte nomás. De acá. Quiero hacer esta parte. Bueno, voy a hacer una breve explicación rápida otra vez. Me dice que a sub n es igual a 1 sobre n cuadrado menos n para todo n mayor o igual que 3. Y nos dice que s de n es igual a la suma desde a sub 3 hasta a sub n. ¿Está ahí todo claro? Bueno, básicamente lo que yo hice en la parte de acá fue ver cómo podemos alterar esta expresión para que sea más fácil de trabajar con ella. Porque si calculamos uno por uno con este tipo, no va a ser un quilombo calcular todo. Entonces, lo primero que hice fue agarrar esta expresión y saqué factor común en la parte de abajo, factor común n. Después, lo que hice fue sumar y restar n. Esta parte capaz no se entiende tanto, porque viste que n menos n más 1 es igual a 1. Porque n menos n se cancela y te queda 1. Entonces, básicamente fue lo que hice. En esta parte de arriba, como n menos n más 1 es igual a 1, entonces puedo cambiar este 1 por n menos n más 1. ¿Se entiende? Después de eso, continuando con esto de abajo, nos queda que a sub n es igual a n menos n más 1 sobre n por n menos 1. Y entonces lo que hice fue, esta parte de la fracción y esta parte de la fracción separé en dos fracciones diferentes. O sea que esto es igual a n sobre n por n menos 1 más menos n más 1 sobre n por n menos 1. ¿Ok? Entonces, acá, si te das cuenta, menos n más 1 es lo mismo que n menos 1 pero multiplicado por menos 1. Entonces, para que se cancele, yo saqué factor común menos 1 acá. Entonces, esta parte te queda menos n más 1. ¿Verdad? Menos, a ver, perdón, menos acá. Menos n menos 1. Entonces, en esta parte, lo que hice fue cancelar esta n con esta n y cancelar este n más n menos 1 con este n menos 1. ¿Ok? Entonces, al final, nos quedaría que la expresión final de a sub n, que sabemos que es 1 sobre n cuadrado menos n, y acá demostramos que esto es exactamente lo mismo que 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n, ¿verdad? Entonces, lo que hice acá fue, como ya tenemos a sub n para todo n, reemplazar eso con cada uno de los valores de acá. ¿Ok? Entonces, S de n es igual a 1 sobre n menos 1, en este caso n es 3, 1 sobre 3 menos 1, 2, 1 medio, menos 1 sobre n con n3, menos 1 tercio. Acá lo mismo. 4 menos 1, 3, más 1 sobre 3, menos 1 sobre 4. Y así sucesivamente con todos los términos vamos reemplazando hasta el último término, que es, nos quedaría 1 sobre n menos 1, menos 1 sobre n, ¿verdad? Ahí. Pero acá lo que pasa es que acá tenemos un medio, acá sumamos un tercio, acá restamos un tercio, acá después, en un paréntesis más, sumamos un cuarto y restamos un cuarto, y así cada término. O sea, si quitamos este primer término y lo agrupamos de dos en dos todos los términos, nos quedaría S de n es igual a 1 medio más 1 tercio menos 1 tercio más 1 cuarto menos 1 cuarto más punto, 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 pero más 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. O sea, quitamos el primer y el último término y el resto lo agrupamos de dos en dos de tal forma que se cancelen todos. Acá es un menos, si no se nota. 1 tercio menos 1 tercio.
Entonces, acá se cancela este con este, se cancela este con este, y se van cancelando todos los términos hasta este con este. Entonces, todos los términos de esta parte se cancelan todos, y solo nos queda el primer y el último término. Entonces, nos queda como resultado final, S de n es igual a 1 medio menos 1 sobre n. Y ya expresamos la suma de todos estos números en base a n. ¿Ahí ya se entendió? Sí. La parte que no entendí muy bien es ahí en AN cuando simplificaste. Bueno, cuando hiciste factor común. Un, ¿En esta parte? ¿O arriba? un chico más arriba. ¿Acá? Ahí. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, ya voy a hacer esta parte. Esta parte entendés hasta dónde, cómo llega hasta esto, ¿verdad? Sí. Entonces, acá lo que hice fue separar en dos, 1 sobre n por n menos 1 más menos n más 1, ¿verdad? Sobre n por n menos 1. Acá se entiende, o sea, separar en dos fracciones, ¿verdad? Pero, si te das cuenta, menos n más 1 es lo mismo que menos n menos 1. ¿Entendés? Porque como tenés el menos, distribuís a la n y distribuís al menos 1 y te queda esto mismo. Sí. Entonces hice ese reemplazo. Acá, reemplacé esto con esto y te queda menos n menos 1. Entonces, cancelas acá y cancelas acá y te queda esto. 1 sobre n menos 1 menos, porque el menos baja ahí, menos 1 sobre n. Ah, ahí ya entendí. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar unos segundos de silencio incómodo por si tienen alguna pregunta. Y si no, podemos terminar entonces la reunión. Hasta acá. Van a escuchar el ruido de mi ventilador. La que pienso. Bueno, entonces creo que eso va a ser todo. Si podemos terminar esta resolución de problemas. Muchísimas gracias por asistir y por hacer sus preguntas, porque en serio, tipo, tienen que aprovechar las oportunidades así, no tienen que tienen que tener miedo para preguntar y eso, ya que nosotros estamos acá para ayudar. Entonces, eso. Y para los que van a rendir ahora la final nacional, mucha suerte. Nada. Si quieren una práctica extra para la final, pueden revisar la página de Pino, ya que en esta semana, por ser la última semana antes de la final, estamos publicando problemas cada día. En las historias destacadas pueden encontrar los primeros 3 problemas del lunes, martes y del día de hoy, si es que quieren practicar. Nada, eso, muchísimas gracias por asistir y nada, suerte para la final.